Hello mis niños, ¿cómo están? Espero que súper bien. Antes de comenzar con nuestra clase de inglés, quiero recordarles cuáles son las dos frases de inglés que vamos a estar usando durante estas 2 semanas, ¿ok? Entonces, la primera frase es, Can you lend me? Y en ese espaciocito que nos sobra podemos poner un útil escolar o cualquier cosita. En este caso vamos a utilizarlo con pencil, ¿ok? Lápiz. Entonces, Can you lend me a pencil? Y eso quiere decir, ¿puedes prestarme un lápiz, por favor? Entonces ya sabemos que siempre que necesitemos algo vamos a utilizar Can you lend me ta ta ta. ¿Listo? Y la segunda frase que vamos a estar usando es Raise your hands. Raise your hands. Y eso significa levanta tu mano. Entonces siempre que estemos en clase con el teacher Rixio y tengamos alguna pregunta, tengamos alguna duda, vamos a raise your hands. Y también si vemos que de pronto algún compañerito no está levantando la mano y está hablando sin pedir permiso, nosotros le podemos decir raise your hand. ¿Listo? Muy bien, mis niños, ahora sí vamos a pasar al tema y a lo que vamos a estar aprendiendo para estas 2 semanas, ¿ok? Entonces, el tema es What are these places? What are these places? Y eso significa, ¿qué son estos lugares? Entonces, el objetivo que tenemos para esta clase es que vamos a aprender acerca de los lugares, cómo se dicen algunos lugares in English, y también vamos a saber cómo hablar acerca de las cosas que nosotros podemos hacer en esos lugares a donde vamos a ir, ¿ok? Entonces, para pasar a la primera fase de nuestra clase, que viene siendo el inicio, vamos a hablar acerca del vocabulario de algunos de los lugares a los que nosotros podemos ir. ¿Listo? Entonces, el primero es library. Y library in English se dice biblioteca. ¿Listo? Ahora vamos para el segundo, que es restaurante. Y restaurante in English se dice restaurant. Después viene la tienda donde compramos la comida, y eso in English se dice grocery store. Grocery store. Luego viene el cine, a donde vamos a ver películas, y el cine in English se dice cinema. Cinema. Luego vamos al parques para niños pequeños, y eso in English se dice playground, playground. Luego vamos para el colegio, y eso in English se dice school, school. Después vamos al centro comercial, y eso in English se dice mall, mall. Luego vamos para el supermercado, donde compramos también la comida, como las cosas para la casa, pero ahí sí compramos de bastante. Y eso en English se dice supermarket, supermarket. Y vamos con la que sigue, que es panadería, y panadería en English se dice bakery, bakery. Y la última viene siendo el parque, ya para niños grandecitos y para adultos, que en English se dice park, park. Listo, mis niños, entonces ahora sí se las voy a decir nuevamente, pero solo in English. Library, restaurant, grocery store, cinema, playground, school, mall, supermarket, bakery y park. Esas son las 10 palabras de vocabulario nuevas que vamos a estar trabajando en esta clase. ¿Listo? Ahora vamos para la segunda parte de nuestra clase, que viene siendo el desarrollo. ¿Listo? Y en el desarrollo yo les voy a explicar a ustedes cómo hablar acerca de las cosas que podemos hacer en el momento en uno de esos lugares. ¿Ok? Entonces, primero, cuando vamos a hablar acerca de una mujer, cuando es una mujer, utilizamos she is. She is. Cuando es un hombre, un niño, decimos he is. He is. Y cuando son varias personas, decimos they are. They are. ¿Ok? Entonces, para mujeres, she is. Para hombres, he is. Y para varias personas decimos they are. ¿Listo? Ahora sí. Resulta que para decir yo estoy comiendo en el parque, comiendo o comer en English se dice eat. ¿Qué tenemos que hacer? Para decir el endo de comiendo a eat, le tenemos que agregar una ing para que al final nos diga eating, eating. Entonces, para decir, por ejemplo, ella
ella está comiendo en el parque, se dice she is eating in the park. She is eating in the park. Y ahí ya nosotros estamos diciendo lo que estamos haciendo en el parque. Vamos con otro ejemplo. Vamos a utilizar el colegio, school, con el verbo jugar, que viene siendo play. Recuerden que al verbo le tenemos que agregar una ing. Entonces no queda solo play, sino que queda playing. Playing. Entonces para decir, él está jugando en el colegio, se dice he is playing in the school. He is playing in the school. Listo. Ahora vamos a hacer como que estamos hablando con algún amiguito. Y hablar en English se dice talk. Talk. Listo. Entonces, recuerden que le tenemos que agregar una ing y nos quedaría en talking. Entonces, para decir, ellos están hablando en el supermercado, viene siendo they are talking in the supermarket. Listo, mis niños, y ahora lo último que les voy a explicar es cómo hacer una pregunta acerca de si alguien está haciendo algo en un lugar o no. Listo, entonces para hacer la pregunta, recuerden que yo les dije que para las niñas, para las mujeres se dice she is, para los hombres se dice he is y para varias personas se dice they are. Para hacer una pregunta, lo único que nosotros tenemos que hacer es que en vez de escribir el he, el she o el they de primero, los vamos a escribir de segundos. Entonces ya no vamos a decir she is, sino que vamos a decir is she. No vamos a decir he is, sino is he. Y no vamos a decir they are, sino are they. Entonces, recuerden que entonces el she, el he o el they los vamos a pasar de segundos y el is y el are los vamos a pasar de primero y ya después vamos a poner el verbo normal. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, ella está comiendo en el parque. She is eating in the park. Para hacer la pregunta, recuerden que el she lo vamos a poner de segundo y el is lo vamos a poner de primero. Entonces, la pregunta nos va a quedar, ¿is she eating in the park? Listo, entonces mis niños, súper importante y es que solamente vamos a cambiar para la pregunta el lugar, la posición del she y del is o del they y del are. Entonces recuerden que el she lo vamos a poner de segundo y el is lo vamos a poner de primero. Y ya con eso vamos a poder tener la pregunta para hacerla a las personas o cuando queremos saber qué está haciendo una persona en un lugar. Ahora vamos a darles otro ejemplo. Por ejemplo, he is playing in the park. He is playing in the park. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Muy bien, vamos a pasar el is de primero y el he lo vamos a pasar de segundo. Entonces, para he is playing in the park, la pregunta viene siendo, ¿is he playing in the park? ¿Está él jugando en el parque? Vamos ahora con otro ejemplo. Para ellos, para they. Entonces, ellos están hablando en el supermercado. They are talking in the supermarket. Para hacer la pregunta, recuerden que el are lo vamos a pasar de primero y el they lo vamos a pasar de segundo. Entonces la pregunta nos quedaría, ¿are they talking in the supermarket? Muy bien, mis niños. Ahora, para la respuesta. Para decir que sí, vamos a decir, por ejemplo, yes, she is o no, she isn't. Entonces, el yes cuando la respuesta es sí o el no cuando la respuesta es que no. Ahora vamos con el they. Are they talking in the supermarket? Si la respuesta es sí, vamos a decir yes, they are. Y si la respuesta es no, vamos a decir no, they aren't. Entonces la respuesta es yes, they are. O la respuesta de no, they aren't. Entonces ahí tenemos cuál es la pregunta y cuál es la respuesta para cuando queremos saber acerca de qué está haciendo una persona en un lugar. Ahora, mis niños, lo último que vamos a hacer es la última fase que viene siendo la de finalización y para eso vamos a estar utilizando nuestro English Book. Entonces, para esta parte vamos a hacer 6 páginas y esas páginas son la 48, 49,
50, 51, 52 y la 53. Recuerden que estas páginas las vamos a hacer con el teacher Rixio en nuestras clases todos los días. Pero mis niños, si ustedes quieren hacer alguna de las páginas por ustedes en su casita y ya cuando lleguen a la clase las socializan, también sería mucho mejor, sería muy bueno, ¿ok? Entonces, si las hacen con el teacher o si las hacen ustedes en sus casas, está excelente. Listo, mis niños, eso ha sido todo por las clases de English de esta semana. Bye.